Hola amigas, amigos, televidentes en Extra Plus, bienvenidos a esta edición Sumando Vigores. Hay dos personajes de la historia nicaragüense trascendentales en el tiempo, trascendentales en la geografía, por las cuales se identifica a este país, principalmente por estas dos personas. Uno, por supuesto, Rubén Darío, que está en nuestra viñeta de introducción del programa. Y junto a él está también el general Augusto César Sandino, asesinado el 21 de febrero de 1934, hace 87 años. Los dos son parte de la Constitución Política de la República de Nicaragua, están en la introducción de la Constitución, cuando se invoca a los héroes, cuando se invoca a las principales figuras de la nación, Rubén Darío y Sandino. Hoy vamos a hablar de Sandro con Nueva Fuerte. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a tu persona por invitarme al programa. En verdad son los dos referentes de la historia y del presente, Darío y Augusto César Sandino. Son los nicaragüenses más conocidos, digamos. Más conocidos, a través de los cuales se conocen. Los trascendentales. Sí. Los más trascendentales. ¿Por qué es héroe Sandino? Sandino es héroe por una razón pues conocida, es haber derrotado la intervención norteamericana, es decir, dentro de una reacción del pueblo nicaragüense que había sido intervenido varias veces por Estados Unidos. La primera, como se sabe, a través de los esclavistas del sur, con William Walker, que por ahí alegaba, me acuerdo, un embajador de apellido Callaghan, de que no había sido Estados Unidos, pero sí habían sido los estados esclavistas del sur quienes habían apoyado a Walker. Después tenemos la otra intervención, que es la de Benjamín Celedón, en 1912, en donde las tropas norteamericanas ya son directamente, como el Departamento de Estado ordena a los marines desembarcar para proteger vidas e intereses norteamericanos. Ahí no podían decir que no era Estado, ¿verdad? No era el Estado norteamericano. Y ahí es donde se destaca la figura de Benjamín Celedón, porque capturan al otro general, pueden rendirse en Granada, era Luis Mena, de conservador, opuesto al dúo, al trío entreguista, que eran Adolfo Díaz, Emiliano Chamorro y Carlos Cuadra Paz, que eran prácticamente la cúpula del Partido Conservador de Nicaragua, que había derrotado, o a través de ellos, a través de la intervención de Estados Unidos, habían desplazado el gobierno del general José Santos Zelaya y su sucesor Madrid, que se puede considerar en la historia el primer gran intento de un Estado autónomo, es decir, con un desarrollo propio y que trajo todo el progreso en el aspecto político, social, etcétera, ¿verdad? Pero esa actitud autónoma de Zelaya, independiente, no le gustó a Estados Unidos. El gobierno que surge de esa intervención, en el cual se encuentran los conservadores de la calle atravesada, tienen contradicciones con el gran elector, en este caso no, el candidato electoral, que es Luis Mena, porque era el único que había obtenido victorias militares, aunque pequeñas, y el primero que entró a Managua con tropas de la llamada Revolución Conservadora, que es decir, ellos no derrotaron nunca a la Revolución Liberal, al gobierno, a la administración liberal. Ellos a Zelaya lo obligan a renunciar y a Madrid lo obligan a renunciar también cuando está derrotando a los rebeldes. Pero bueno, ahí surge Mena como líder, por encima de Chamorro. Chamorro fue derrotado 2 veces, no pudo entrar a Matagalpa, es derrotado en Tisma y tiene que salir huyendo, a refugiarse a la zona donde estaban los norteamericanos. Aquí estoy haciendo una narrativa muy rápida de la primera intervención. Entonces, Nicaragua pasa a ser inmediatamente la república de los hermanos Brown, de los banqueros norteamericanos, en tanto el famoso préstamo de $3 millones que desembolsan
y que se hicieron para pagar las indemnizaciones que se le dieron a los opositores, principalmente a los opositores a Zelaya, eso prácticamente implica que se den garantías los telégrafos, los teléfonos, los alcoholes y las aduanas. Es decir, el ingreso fiscal que tenía Nicaragua quedó como garantía de ello. Esto lo liberó al menos lo de la banca y no recuerdo si fueron los ferrocarriles que los liberó como deuda ya Bartolomé Martínez, otro conservador relativamente progresista. Esta garantía, los licores, las aduanas, los telégrafos, eran administradas por funcionarios norteamericanos. Sí, sí. Es decir, esa es una mala costumbre de Estados Unidos que, por ejemplo, en la República Dominicana, ellos intervienen en el país, y cuando intervienen en el país, el jefe de la misión, un almirante, si no me equivoco, viene y declara: en este momento las tropas norteamericanas están interviniendo militarmente a la República Dominicana, porque este país es incapaz de mantenerse solo. Las aduanas pasan a ser administradas por el gobierno de los Estados Unidos, porque República Dominicana le debe al gobierno de los Estados Unidos y él se va a garantizar a través de esta administración el pago de esa deuda. Le debía a privados. Las aduanas y los puertos, ¿verdad? Correcto, sí. Esa era una forma de intervención de la fase que conocemos imperial. La que tenemos ahora es de otra manera. Pero en ese momento, Estados Unidos él prácticamente controla las aduanas de Haití y de Dominicana y de Nicaragua. Entonces, las intervenciones militares no son por gusto. Y el pretexto es garantizar intereses y vida norteamericana, pero también estos países no pueden gobernarse solos. Tiene que estar en la mano de Estados Unidos. ¿Y qué lectura podemos hacer en el presente? Actualmente es el modelo norteamericano. No se puede, hay mucha anarquía en este país. Bueno, el intento en el caso actual que vemos de Venezuela, una intervención humanitaria, está terrible, pero que fracasa, ¿verdad? Porque el pueblo venezolano cerró filas contra la intervención, ¿verdad? Y nombra un presidente al cual le dan el botín. Bueno, en teoría le dan el botín, porque lo cierto es que no le han dado ningún botín. Le robaron a Venezuela, o le han robado a Venezuela sus recursos, tanto en los bancos, los activos de Venezuela que están fuera, se los han robado. Entregados a Guaidó. Pero no sé si realmente se los han entregado, porque me parece que no le han entregado nada tampoco. Es decir, eso es como el niño que le dicen: esto es tuyo, míralo, pero no lo toqué. Y le pegan en la mano. No, le están dando, pero hay denuncias de que Guaidó y su familia han ocupado dinero. Es decir, han ocupado dinero. Hay cantidad de recursos que se mueven y van hacia la oposición, a los dirigentes de la oposición. Incluso hablan de mucha corrupción. En ese grupo ya hay de diferencias Guaidó, en el sentido dentro del mismo bando, pues, pero esto fue el botín. Pero esto me recuerda cuando el Paducah, que es el crucero el norteamericano que se ubica a proteger a Chamorro, a Díaz y a los revolucionarios que están peleando contra Madrid, las aduanas se las entregan a los revolucionarios, dicen ellos, a Chamorro, a Madrid, a Chamorro, a Cuadra y a Díaz. A todo ese grupo. Les están entregándolo, o sea, ¿con qué derecho? Entonces, eso no ha cambiado desde 1912, 1909, 1910. Es lo mismo. Sigue siendo lo mismo, con la complicidad, ahora sí que, de la comunidad, países de la Comunidad Económica Europea, como el Reino Unido, que están claros de que ese es un acto delincuencial, pero se hacen los sordos para mantener las relaciones con Estados Unidos. Entonces, en estas circunstancias, la Nicaragua ocupada se viene desarrollando un sentimiento antiintervencionista, que de paso, en este trabajo que nosotros hicimos, ¿verdad?, que es Bordes Ocultos, le damos vida a un elemento que fue olvidado, que es el antiimperialismo conservador. Porque el mismo conservatismo entreguista, y que empieza a girar alrededor de Mena, que esa es la importancia que tiene, Calderón Ramírez, Candelario Segura, don Manuel Carazo, forman una corriente que se llama Partido Conservador Progresista, que de ahí es donde vienen
no tienen una visión, digamos, monolítica en su pensamiento, es decir, homogénea, pero sí rechazan la intervención. Ahora, Edelberto Espinosa. pero es decir, a ver, tras la captura y asesinato del general Benjamín Celedón, que es uno de los últimos focos de resistencia armada contra la intervención, no hay mayor resistencia armada contra la invasión norteamericana, contra la intervención norteamericana de 1912 al 25. Sí, ahí sí, el partido prácticamente liberal, que era encabezado por Benjamín Celedón, queda como que dice reprimido fuertemente, porque los acuerdos que habían era que no podían volver al poder ni Zelaya ni celayistas, ¿verdad? Tenían que ser personas, eso en los acuerdos Dodson son de lo más vergonzoso. Nada que tenga que ver con el gobierno anterior. Es el que el gran elector son los Estados Unidos. Entonces, esto implica también toda una serie de cambios en el sistema del comercio de importación y de comercio de exportación. Las preferencias son hacia Estados Unidos. Se pierde esa visión que desarrolló Zelaya de diversificarlo. Alemania, Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, América Latina. Eso se perdió totalmente. Nicaragua pasa a ser controlada política, económica, militarmente y también hasta ideológicamente. Porque ¿qué fue lo que les dice uno de estos de los altos funcionarios del gobierno conservador durante la administración de don Adolfo Díaz? Bueno, que la intervención misma, o sea, la presencia de los soldados norteamericanos, que queda en una pequeña cantidad, es simbólica porque eso permite el desarrollo del progreso y la cientificidad del país. Una cosa así, ¿por qué digo yo esto? Eso puede parecer absurdo, pues. Porque Adolfo Díaz consideraba, junto con Moncada, que Estados Unidos tenía sus necesidades y la lógica del país era ubicarse bajo la protección de Estados Unidos. Pero Adolfo Díaz decía que eso era científico, que estaba determinado por los avances del progreso. Tenía que colocarse bajo la égida de Estados Unidos, la potencia que dominaba el mundo, que eso iba a permitir el progreso, desarrollo económico y científico del país, así como dice la palabra científico. Bueno, para ellos eso era ciencia, ¿verdad? Pero para la población que está sintiendo eso y para los sectores progresistas, eso es totalmente una vergüenza. Entonces, por eso es que vemos que mencionaba esa lista de conservadores que hasta el mismo don Bartolo vino guardando distancia de Emiliano Chamorro, porque fue una actitud tan desvergonzadamente entreguista que se formó esa corriente dentro del conservatismo, ¿verdad? Entonces, en el liberalismo hay corrientes que consideran la lucha contra el conservatismo como también como dentro de una concepción antiintervencionista. Es decir, cuando Sandino, siendo un liberal de base, recordemos que no eran partidos de militantes, sí, sino de correligionarios y de caudillos, el papá de Sandino, don Gregorio, era el patriarca liberal del Binomo y todas sus comarcas. De igual manera, qué sé yo, en Mazatepe, fulano de tal, el otro. Igual, eso era lo mismo con el conservatismo. Pero en la base de la población empieza a sentirse un rechazo total. Hay declaraciones, yo cuando estuve averiguando eso en ese trabajo, y lo planteé pues en este libro. Desafortunadamente se nos acabó la edición y tal vez los aportes que hacemos en esa dirección tal vez no fueron refrendados lo suficiente porque todo el mundo le puso atención más al problema contemporáneo. Pero el surgimiento de esa corriente nadie la ha tocado. Lo tocamos por primera vez nosotros y quisiera ver algún comentarista que haya hecho sobre eso. Pero bien, ahí hay un coronel conservador. Está bien, Zelaya tuvo la culpa de la intervención, dice, pero ¿por qué tienen los marines que estar decidiendo sobre Nicaragua? Coronel conservador, en una carta que le escribe a Emiliano Chamorro. Las cartas que le manda don Bartolo también son evidentes una protesta. Pero bien, ese sentimiento que está acumulado estalla en la guerra constitucionalista de 1926. Y ya hay elementos sociales que se introducen por el periodo en el cual se desarrolla. Algunos de estos generales liberales han estado exilados en algún momento en El Salvador. Ok, hay un sentimiento antiintervencionista, pero ese sentimiento es antiimperialista. Voy a dejar la pregunta para después de la pausa. Voy a dejar la pregunta para después de la pausa. Regresamos en breve, sumando vigores.
Sumando vigores en Extra Plus, estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte sobre, o a propósito de los 87 años del asesinato del general Augusto César Sandino. Se despierta un sentimiento, especialmente entre los que están adversando a los conservadores que han tomado el poder gracias a la intervención norteamericana de 1912. Y ese sentimiento es antiintervencionista. Pero, ¿es antiimperialista ese sentimiento? Yo diría lo siguiente, Néstor. Hay en toda esa década, en la década del 10 al 20, antiintervencionismo. Pero, en la medida que viene madurando el desarrollo, tanto en círculos intelectuales como también implícitamente en la población, es un sentimiento antiimperialista. A mí me llama la atención fuertemente que alguien como Candelario Seguro, que viene de la corriente conservadora, Candelario Seguro es originario de Rivas, ¿verdad? Pero pasa a ser, se exila políticamente, ¿verdad? Posteriormente va a dar a Colombia, y hay dos cosas que dice él, en una entrevista que le hacen a él en 1932. Dice lo siguiente: mis trabajos, como ustedes ya los habrán visto, son de liberación racial. No se concretan solamente a la liberación de Nicaragua. El imperialismo yanqui amenaza de muerte a toda nuestra América. Naturalmente que la chispa libertaria debe levantar su llama abrasadora en uno de los pueblos de habla española más oprimidos, más esclavizados, y esto es Nicaragua. Entonces, ahí prácticamente está revelando eso. Donde ha sido más duro los golpes, ahí tenía que haber una reacción, pero es antiimperialista. Pero dice así lo siguiente: a los que somos antiimperialistas por celo patriótico, a la raza y a la libertad, se nos acusa de ser enemigos sistemáticos del yanqui, porque no podemos ser tan ricos como ellos. No, señores, nosotros no combatimos al yanqui por sus vicios, sus atentados, los desmanes de sus diplomáticos, quienes han hecho diplomacia un fiel de explotación de todo el mundo. Y esta explotación es económica. Sí, señores, Hoover y sus diplomáticos están negociando con la sangre de sus conciudadanos como en Nicaragua. Que nos digan cuánto vale un yanqui vivo y lo pagaremos, pues dice así jocosamente. Entonces, ahí también habla de que prácticamente esto tiene que ver con el control económico. Habrán dado una nota de alta diplomacia en los ramos de relaciones internacionales con los que países latinos, lo mismo que en el ramo de las finanzas mundiales. Nuestra América no da señales de vida. Está de rodillas delante del coloso nórdico. La palabra de fuego y la voz de bronca de la protesta no se escucha. ¿Qué hacer? Es el destino de los esclavos. Entonces, él prácticamente hace una crítica a los gobiernos latinoamericanos, que prácticamente no protestan de forma efectiva contra la intervención. Pero aquí, no definida con una concepción leninista como se define el imperialismo, pero hay una definición del imperialismo como tal. Y si nosotros vemos los discursos de Sandino, o el planteamiento, sobre todo el manifiesto de julio, que es el primer manifiesto que lanza, el de San Albino. El de San Albino es prácticamente una concepción antiimperialista. Ok, pero es decir, a ver, Sandino se mete a la guerra constitucionalista, ¿no? Al lado de caudillos liberales que han sido nombrados generales, como el caso de Moncada, por ejemplo. ¿No? Y él se convierte en general porque tiene hombres peleando en la revolución liberal bajo su mando. Sí. Ahí no hay una ideología necesariamente antiimperialista. Tal vez hay algún sentimiento antiintervencionista por los conservadores que han sido puestos por los Estados Unidos al frente del país, más que un asunto antiimperialista, porque es decir, a mí me suena, me parece a mí que Sandino desarrolla, justamente cuando ya se empieza a enfrentar a las tropas norteamericanas, desarrolla el sentimiento antiimperialista. En el caso de Sandino, a diferencia de Celedón, que es una implícita de rechazo a la intervención,
el proceso del nacionalismo que se desarrolla de una manera muy elevada en el periodo de Zelaya. Por eso es que se llama Partido Liberal Nacionalista. Es patriótica antiintervencionista. Hay una claridad de que tras los marines vienen los banqueros. Pero ya en el pensamiento de Sandino es más claro, porque Sandino en este caso tiene la posibilidad de salir fuera del país, y sobre todo su estadía y su trabajo en las compañías norteamericanas permite que se desarrolle ese pensamiento antiimperialista. E incluso, aquí hay que agregarle un ingrediente, pues, el pensamiento, la liga que él tiene, que sobre todo en México, el nacionalismo mexicano y el anarcosindicalismo, que le inyecta el programa social, o lo que podemos llamar el esbozo de ese programa social que él tiene. A ver, lo voy a aclarar para que no suene feo. El anarquismo sindical. Socialismo libertario. Sí, el anarco sindical sonaba a otra cosa. Sí, como anarquía. Ok, el anarquismo, sí. Bien, Sandino viene justamente de vivir y de trabajar y ver de forma organizada, porque efectivamente él lo mira desde una visión organizada a través de los sindicatos, la explotación de las compañías norteamericanas en territorio mexicano. Eso le permite la Huasteca Petroleum Company, etcétera, donde él ha estado trabajando, entiendo, en una península de Yucatán principalmente, ¿no? Y esa vivencia él la trae, él le viene corriendo por la sangre. Pero le viene corriendo por la sangre ya de antes la figura destrozada, la figura humillada de Benjamín Celedón. Yo todavía conocí ancianos que no necesariamente no eran, no te definían al imperialismo como tal, pero incluso eran liberales o conservadores, indistintamente, pero sentían un rechazo y decían el tiempo de los yanquis. Entonces ellos, y decían así, esos hijos de P yanquis, que nos obligaban a encender el candil en el famoso Wilson en Rivas, donde yo crecí, que andaba a ver quién no tenía encendido el candil, y ese asunto que se paraba y tenía que ponerle el candil el candil encendido con querosín, ¿verdad? Y tenía que ponerle una hojalata ahí que le cubriera para que no se apagara. Es decir, lo decían con un rechazo, pero del alma, pues, o sea, hablando de qué significó la ocupación para ellos, pues. Entonces, imaginémonos un sector que, en este caso, que logra tener acceso al arma y que deviene de la guerra constitucionalista, porque bueno, vamos a hablar, participa en la revolución constitucionalista como revolucionario liberal, pero él trae esa idea ya, o sea, tiene el rechazo de la intervención norteamericana, o sea, que no le nace cuando los marinos desembarcan inmediatamente en el 27. Por ejemplo, él dice una parte, cuando él habla de que todavía está con el Partido Liberal en el 19 de mayo, explica a los principales liberales de Jinotega que lanzaríamos una protesta contra Estados Unidos en nombre del Partido Liberal de la Segovia, ya que no podíamos hacerlo en nombre del Partido Liberal de Nicaragua, porque en esos días estábamos desmembrados. Entonces, en este sentido, él está prácticamente como que guardando distancia del Partido Liberal. Hay otra parte donde dice, ya tomando una posición más... Hasta el presidente de nuestro ejército reconoce el apoyo que los sinceros revolucionarios le han prestado en su ardua lucha, pero la agudización de la lucha con la creciente presión por parte de los banqueros yanquis, los vacilantes, los tímidos, por el carácter que toma nuestra lucha, nos abandonan, porque solo los obreros y campesinos irán hasta el fin, solo su fuerza organizada logrará el triunfo. Ahí se nota una fuerte presencia de la ideología socialista que él logra extraer de los sindicatos. O sea, aquí hay que estar claros, ser socialista es ser antiimperialista. Y dentro del socialismo libertario, como tanto, que es la bandera roja y negra, y hablar de los símbolos, y el socialismo marxista, leninista, bolchevique, que es la bandera roja con la hoja y el martillo, se respiraba el antiimperialismo. Y algunos que llegaron de fuera, como Jarabundo Martí, Gustavo Machado, provenían de la corriente comunista, con independencia que haya tenido por diferencia con Hernán Laborde posteriormente, ¿verdad? Porque mucho se habla en algunos
izquierdistas, anti-bolcheviques, sobre todo los trotskistas, y dimensionan de una manera enorme las diferencias con el Partido Comunista para ver las diferencias con el Internacional, pero ignoran que el Partido Comunista de la Unión Soviética, y firmado directamente por Stalin, hace una declaración apoyando el movimiento de Sandino, que el Partido Yugoslavo también, por los partidos eran independientes, y que esta posición de ¿cómo se llama?, de Socorro Rojo Internacional y de Laborde no es la posición de todos los comunistas del mundo. Entonces, en este caso, Sandino está impregnado de un fuerte pensamiento antiimperialista y, digámoslo así, prosocialista. Esa cuestión de los espíritus negros que asumen la comuna universal, que significan la dominación mundial del capitalismo, y en este caso, el imperialismo, la fuerza más representativa del capitalismo mundial, es el espíritu negro. Pero bueno, hay los espíritus blancos que están representados por la Escuela Magnética Universal, que él representa esos espíritus negros, son los que van a crear la sociedad de hombres libres. ¿Sí? Ok. A ver, socialista. Él tiene influencia socialista que la trae de los sindicatos en México. Sí. Es decir, el socialismo como tal, bueno, ya del siglo anterior, del siglo XIX, ya Marx escribía un fantasma, recorre las calles de Europa, ¿no? Sí. Que es el comunismo, decía él, ¿no? Ya por supuesto que esa teoría ideológica ya está caminando, y por supuesto al existir Unión Soviética en el 18, por supuesto 1918. En 1918 ya, por supuesto que eso coge forma, digamos, de alguna manera. Pero no es comunista, Sandino. Se declara comunista racionalista. Comunista racionalista. Ok, vamos a hacer la pausa para que nos metamos a ese berenjenal. Regresamos en breve en Sumando Vigores. Estamos en Sumando Vigores en Extra Plus con el doctor Rafael Casanova Fuertes. Estamos conversando a propósito de los 87 años del asesinato del general Augusto César Sandino, el general de hombres libres, el 21 de febrero de 1934. Comunista racionalista. Sí. ¿Qué quiere decir comunista racionalista? Es la referencia que él tiene de la Escuela Magnética Universal, se traduce como MQ. En síntesis, es una tendencia que habla de, no niega la existencia de fuerzas sobrenaturales. Es decir, a ver, esta es una escuela que tiene que ver más con un asunto espiritual que con un asunto ideológico. Espiritual, y por supuesto que lo espiritual influye sobre lo ideológico, ¿verdad? Pero en este caso Sandino no se queda al nivel de los intelectuales de otra sección del MQ, sino que él la ve en la práctica. Y él asume ese reto. Él está hablando de la fundación de cooperativas, del desarrollo de la ocupación, del desarrollo del socialismo entre la concepción de los espíritus blancos, la derrota del capitalismo, es lo maligno que tiene esta sociedad, que tiene la humanidad. Y hay otros elementos pues del espiritualismo que sería dedicar un programa especialmente para hablar del MQ, cuál es la concepción que tienen ellos sobre eso. Pero en resumen, él se considera parte de ese ejército blanco que está destinado a librar el mundo. Y no importa, es bien espiritual en eso. Si morimos, otros nos seguirán. Creen en la concatenación de las luchas. No que termine con la muerte física, sino que continúa, eso continúa. Es una visión que en este caso la MQ tomó de las ideologías libertarias, porque es que hay una gran confusión, esa satanización hasta de la palabra comunista o comunismo, que sobre todo se hizo después de la Guerra Fría, pero se ignora que tiene orígenes espirituales o tiene orígenes prácticos. En aquella Inglaterra de la Revolución Inglesa, los comunistas ingleses, también llamados los Dodgers, que se traducen porque partieron la tierra,
O también en los esenios, que plantearon que Dios no había hecho la tierra solo para unos pocos, la propiedad de la tierra para unos pocos. Y la palabra comunista viene de comunidad, de la construcción de las comunas, que después posteriormente la plantea Mijaíl Bakunin, que las comunas eran una alternativa para el autogobierno y la desaparición del Estado, que el Estado era el símbolo de explotación. Entonces, se ha satanizado. Y por el contrario, el ateísmo dicen que es de origen comunista. Eso es totalmente falso. Que lo retomen posteriormente los clásicos del marxismo, porque en ese periodo, que era la Iglesia Católica, que era la Iglesia Protestante, sino una gran aliada del capital. Entonces, en este caso, tiene orígenes incluso espiritualistas. Los cuáqueros ingleses de 1647 es donde se empieza a desarrollar esa palabra por ahí. Los igualados de Leboeuf en la Revolución Francesa, los radicales. Es decir, en este caso, hasta que se construyen ya se construyen las ideologías en el siglo XIX, dentro de un sistema de un auge de la explotación capitalista y la formación de las mutuales, que se convierten en formas de luchas sindicales y que plantean la construcción de un mundo nuevo. Entonces, no podía Sandino, siendo un autodidacta, dicen que desde su juventud él empezó a leer, y hay un estudio donde cual ven cómo va él mejorando su ortografía y su forma de redacción, y sobre todo en el proceso de lucha, cómo él tiende cada vez un discurso mucho más coherente. En este caso, la concepción del MQ es la vez representada entre las condiciones de Nicaragua. Por eso él habla del sistema de cooperativa. Las circunstancias históricas que él enfrenta son difíciles, son utópicas, diríamos nosotros en este momento, pero él trata de llevarlas a la práctica y eso le cuesta la vida. Eran circunstancias bien difíciles, porque como dice Engel, los individuos pueden ser muy ilustres, muy capaces, pero si detrás de ellos no hay un vasto movimiento social, un vasto movimiento económico que mueva a clases y a pueblos enteros, ese movimiento se trunca. Y las dificultades comenzaron para Sandino cuando se fueron los marines, porque lo que mantenía unidos al GDCN, esa cantidad de hombres, y la expansión de la lucha en 8 departamentos es la intervención. Pero al desaparecer la intervención, desaparece el motivo de la lucha. Entonces queda la lucha política en una circunstancia bien difícil, el atraso cultural de la población, el dominio de las paralelas históricas, pero hay esa tercera fuerza. Ok, pero es decir, el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, el EDSN, entrega armas hasta cierto punto, porque no las entrega todas. Es decir, hay un acuerdo para mantener cierta cantidad de armas todavía. Entrega armas, pero no se desintegra como tal el Ejército Defensor de la Soberanía. Es decir, no se desparrama, no se desgrana, porque se acabó la lucha contra el interventor. Es decir, y por ahí quiero llegar, justamente ese es un punto que me interesa tocar, porque de una u otra forma se ha creado una línea de pensamiento nicaragüense, una ideología nicaragüense de alguna manera. Sandino, es decir, es iluso pensar que una corriente de pensamiento ideológico es totalmente autóctona, es decir, que nace de la nada. Evidentemente que se va, es decir, es el producto, la suma de varios pensamientos, varios análisis, de varias realidades, y eso es lo que concentra Sandino. Sandino tiene su experiencia personal, tiene la experiencia en Nicaragua, tiene la experiencia de Celedón, ha conversado con gente, ha escuchado pensamientos, ha escuchado sentires, y eso lo condensa Sandino y lo lanza luego para expandirlo nuevamente en el nacionalismo de la lucha de Sandino, el antiintervencionismo, el antiimperialismo, la soberanía nacional, entre los ejes principales de la ideología del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, del Ejército de Sandino. Y me parece que alrededor de esto se congrega ese ejército. Fundamentalmente. Sí. Pero el Ejército de Sandino, digamos, veamos los planteamientos que hemos dicho, también no está planteando una propuesta de repetir el esquema de
un proyecto político que reproduzca el esquema de la antigua oligarquía, sino está planteando algo nuevo. Claro. Con respecto a la propiedad social, Sí. con respecto a la propiedad campesina, con respecto a la explotación de los recursos naturales. De ahí la cooperativa de Huihuilí, por ejemplo. Sí, Sí. está presente eso. Las circunstancias históricas, como te decía, son bien difíciles, pero el hecho es que surge esa corriente, que desde la perspectiva como historiador yo veo que es la primera alternativa revolucionaria, de las tres principales en este país. Como historiador, ¿verdad? Veo eso, ¿verdad? Una perspectiva diferente. No hay una segunda alternativa sin la primera. Sin Sandino no hubiera surgido el Partido Trabajador Nicaragüense, de los trabajadores nicaragüenses, o sea, impulsa el movimiento sindical urbano, aunque, como suele suceder, a veces que hemos tocado lo más contemporáneo, los aportes que le hizo el socialismo sindical organizado, que a veces es penoso que algunos exdirigentes nacionales ni lo mencionen. Yo vi un comentario que hizo un exdirigente que actualmente está en la disidencia. Obvian la historia. Cuando ellos decían, no se conoce historia. Entonces, el movimiento de Sandino impulsa el movimiento social en Nicaragua. Y en el momento, en las condiciones, en las circunstancias que estaba tratando de acumular fuerza, se produce eso. Porque recordé, a propósito que mencionaba, los 100 hombres que está permitidos por el Estado. Pero él, en ese caso, no es ningún tonto. Es decir, es sincero, es humilde, pero no tonto. Él mantiene una articulación. Cuando se dio, que según un análisis que hacía muy correcto un general, el exdirigente general Ortega, decía de que uno de los aspectos que había incidido para alertar a la Guardia fue cuando se dio la voladura del campo de Marte, en el cual Sandino nada tiene que ver. Quien lo hizo fue un oficial de apellido López por una razón personal. Entonces él manifiesta su lealtad al presidente de esta casa diciendo que tiene 500 hombres listos para lanzarse. En ese momento es la articulación de un primer escalón, porque se calcula que el ejército de Sandino llegó a tener entre fuerzas militares regulares e irregulares, llegó a tener entre 3.500 a 5.000, se habla hasta de 5.000 hombres, que es una cantidad considerable en base a los territorios de control. Cuando vemos los enlaces ahí, bueno, tiene jueces de mesta, tiene autoridades nombradas. Entonces, en este caso, esto le sirve de alerta a la oligarquía y principalmente a su brazo armado, la Guardia Nacional, cabezada por Somoza García. Entonces, miren lo que dice aquí Sandino. Es peligroso, ¿van a haber dos ejércitos o qué pasa, por ejemplo? Ese es uno, ¿verdad? Luego está también la forma en que se desmovilizan a sus casas. Las armas están guardadas. Y él declara que esas armas no les va a entregar en tanto él considera como ilegal a la Guardia Nacional. Porque él se mueve dentro de una coyuntura bastante compleja. Porque hay un sector de la oligarquía que tiene el poder que lo está utilizando como punto de equilibrio. Y es cierta esa declaración que da. Aquí no hay dos estados, hay tres estados. El mío, el del presidente, el de la Guardia y el mío. Y la Guardia, es decir, Somoza García y su grupo, el Estado Mayor de la Guardia y los círculos que le rodean, reaccionarios, están de acuerdo que no le puedan dar golpe de Estado a esa casa porque incendiarían el país. Con Sandino, que también, vemos es una fortaleza, pero al mismo tiempo una debilidad. Porque lo ideológico, lo político y lo administrativo está concentrado todo alrededor de la figura de Sandino. No hay la configuración de un partido revolucionario. No. Es decir, esto acaba de convertirse de un ejército, está tomando forma de una cooperativa apenas. De una cooperativa. Sí. Y hay la idea de él, porque hay sectores que simpatizan con él en todo el país. Pero las fuerzas reaccionarias que están, digamos, que salen, digamos, salieron, tenemos claro. Es tan clara que ese ejército que logró derrotar a los norteamericanos, lo puede derrotar a ellos en una confrontación. Y tendrían que recurrir a una nueva intervención, solicitar una nueva intervención. Entonces, ¿cómo liquidarlo? Bueno, ¿cómo resolver ese problema? Tiene que ser atracción. Ya en el mismo momento de la firma de los acuerdos de paz, hay intento. El intento que hace Castillo, que confiesa a Berardo Cuadra que le pide 30 hombres para fortalecer la fuerza que va a atacarlos en Zarahuasca. Pero ellos todavía están armados. Y le hacen varios bajas. El mismo Castillo salió herido pues, de ese combate.
Entonces recurren a hacerlo de una forma que es violando todos los protocolos. Entonces, en ese sentido, Sandino es una figura, representa una alternativa revolucionaria, pero su misma figura, que concentra el todo, lo hace vulnerable. Los mandos del Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional son en su mayoría de orientación campesina. Salvo el caso de Estrada, algunos pocos que tenían algún nivel cultural, que la mayoría son asesinados, el resto son mandos campesinos. Algunos de ellos se han alfabetizado dentro del mismo ejército. No saben cómo organizar un partido. Si nosotros vemos las intentonas que posteriormente las narra ahí Blandón y se hacen en otras narraciones, las hacen siempre en intentos armados. Pero es que bueno, ni Sandino sabía cómo organizar un partido como tal, pues, es decir, está aprendiendo. Sandino está terminando de organizar a su ejército al final de cuentas. El Frente Sandinista en el 79, te lo digo como historiador, ¿verdad? Tuvo dificultades para formar un partido político. Ellos habían sido un frente guerrillero, militar. Una organización guerrillera. Vertical. Entonces, pasar a formar un partido donde se utilicen los mecanismos científicos que se conocen y los utiliza bien, digamos, algunos partidos de derecha, porque nadie sabe para quién trabaja. El Frente tuvo dificultades para formarse como partido. Y creo que eso todavía continúa, con mucho respeto de otras opiniones que puedan haber. Porque en mi opinión, todo partido tiene que tener una dirección colectiva y regido por estatuto, una visión institucional que le permita actuar dentro de un conglomerado social para llevar a cabo a su cometido un proyecto político, en este caso de liberación nacional y de liberación social. Y que lo lleve a la toma del poder. Sí. Ok, hacemos pausa en Sumando Vigores. Sumando Vigores, estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte. Hay que deshacerse de la tercera pata de la pata de gallina, que es Sandino. Ese es el pensamiento que tiene la segunda pata, que es la Guardia Nacional, dirigida por Anastasio Somoza García, en contubernio con su patrón, en este caso designado en Managua, Bliss Lane, que es el embajador de los Estados Unidos. Deciden que hay que deshacerse porque es un estorbo. Es un estorbo, sí. Sandino. Puede hacer ruido ante Estados Unidos en esta región estratégica, geoestratégica para los Estados Unidos. ¿Eso lo convierte en héroe, Sandino? Sí. Bueno, derrotó la intervención. No, pues, pero el hecho de que hay que matarlo, ¿lo convierte en héroe? No, ya era un héroe. Ya era un héroe viviente, reconocido por todo el mundo. Casualmente, las vacilaciones que tiene Estados Unidos y que se notan en los telegramas de Bliss Lane es de el significado que tendría el asesinato de Sandino. Díganle a Somoza que no se precipite con lo de Sandino, dice uno. Tal vez no es textual. ¿Qué significa esto? Que hay que tener mucho cuidado. Mejor hubiera sido como que en Zarahuasca combatiendo, ¿verdad? Que de la forma como se hizo, violando todos los protocolos, que creó una imagen pues totalmente negra de la situación de Nicaragua. Pero el objetivo era asesinarlo, era eliminar ese tercer elemento que está ahí. Porque hipotéticamente, si Somoza se hubiera atrevido a dar el golpe de Estado antes de la muerte de Sandino, hubiera creado una serie de condiciones, un escenario totalmente distinto. Es decir, el SDN defendiendo, en este caso, la constitucionalidad del presidente. Ya no sería lo del 26, que es donde aparece un Moncada, no, sería el general Sandino principalmente. No nos imaginemos un ejército de campesinos fortalecido y además ya apoyado por otras fuerzas urbanas. Eso hubiera sido, digamos, un costo bien elevado. Entonces, desde una visión absoluta, los norteamericanos y la extrema derecha, encabezada con el fiel de Somoza García, un tipo sin escrúpulos, era asesinar a Sandino.
de cualquier manera. Porque había, esto muy poco se comenta, había, dentro del grupo de apoyo a Sandino habían unos que le recomendaban que saliera fuera del país. Recordemos que cuando estuvo en México le regalaron un rancho de varias hectáreas y él rechazó eso, lo dejó en propiedad de uno de sus colaboradores, Pedro Cepeda, pero con posesión del ejército. Era como un patrimonio del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Sandino, como dice el poema, lo dijo un poeta, no quería propiedades. Lo demostró, llegó al martirologio con una visión ética en esa dirección. Entonces, no hubo manera de comprarlo. Hubo otro tipo de acercamientos ahí que trataban como de apartarlo, como se habló en cierto momento de que por qué los miembros del EDCN no podían ser parte también de un nuevo ejército, o una GN constitucionalizada, una guardia republicana, porque ahí quien tenía los pantalones, como lo dice el historiador Richard Mille, que en el gobierno de esa casa era doña Maruca, la esposa de él, que si Sacazo hubiera tenido esos pantalones, pues no hubiera pasado eso. Hubiera sido otro tipo de alternativo, estuviéramos hablando de otro escenario, pero bueno, el signo histórico fue el que pasó. Sandino fue asesinado. Y eso significaba el establecimiento de una dictadura ultraderechista, gobernada por Anastasio Somoza García, un social demagogo, que también, quien hierro muere, hierro mata, fue ejecutado por el poeta Rigoberto López Pérez 22 años después. Pero en este caso, la figura de Sandino era determinante en ese momento histórico. Me llamó la atención en un trabajo que estuve haciendo sobre la historia del pensamiento político en Nicaragua, que habían algunos elementos dentro del gobierno de esa casa y clase media, de un señor Espinosa, que coincidían en ese proceso de colonización y desarrollo de las zonas de las zonas del Caribe y las zonas del río Coco, y articularla con cooperativas de campesinos. Es decir, que había como que posibilidades de un consenso con estas fuerzas, pero la ultraderecha, representada por Somoza, sentó las bases, pues resolvió las reglas del juego, primero, ejecutando a Sandino de una manera totalmente, por eso es que Sandino se confía. Es un protocolo internacionales que no han sido violados en el mundo, pues, salvo el caso de Lumumba, que en el 60 la ONU se hizo la tonta, pues, y en el caso del Congo africano, ¿verdad? Pero en el caso de Sandino, eso fue algo totalmente novedoso, un crimen alegó que fue condenado por todo el mundo, ¿verdad? Pero si hubiera habido ONU, si hubiera habido OEA, en esa época igual hubiera pasado, y más que, es decir, algo más que un comunicado no hubiera habido. Y a propósito de Blaine, Arthur Blaine fue a propósito de eso, y no sé si estamos pensando lo mismo. Un ejemplo de eso es el caso de Colombia. Los jefes guerrilleros se desmovilizaban en base a los acuerdos de paz y los asesinaban en la misma formación, y tuvo complicidad en el año 48, Arthur Blaine. No es extraño que le haya servido asesor a la oligarquía colombiana, ¿verdad? Que sigue siendo igual en los tiempos actuales. Sí, pero eso te digo, pues el impacto, ya digamos, eso que estás diciendo es cierto, es un razonamiento. Ok. Sandino fue exportado en algún momento, ha sido exportado su pensamiento en algún momento, más que exportado, es decir, yo digo exportado porque pudo haberse tomado en otras latitudes. Así como Rubén Darío es universal, el pensamiento de Sandino se llegó a universalizar. Forma parte del pensamiento latinoamericano. Nadie, como que dice, Martí nunca se imaginó que su pensamiento iba a ser liberador en el caso de Cuba. En menor grado quizás Bolívar, más porque eran gente que actuó dentro del marco de los hechos. Sandino fue una ejemplaridad mundial, un personaje mundial. No es casual que el Cominán, el ejército chino de liberación, llevara el estandarte y una división se llamara Augusto C. Sandino, el Congreso Antiimperialista. Reanimó, fue posible, y bueno, está consignada como una de las derrotas tácticas militares que sufre la marinería de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos en el mundo. Porque ellos, si nosotros vemos Discovery Channel, la guerra en Vietnam le iban ganando, pero ya cuando vas ya a la realidad de los museos norteamericanos, ellos reconocen que fueron derrotados en Vietnam, ¿verdad?
Y reconocen que fueron derrotados en Nicaragua, aunque el 1 de enero del 33 se fueron con una gran fiesta, ¿verdad? Que habían logrado, pues, digamos, combatir de forma efectiva el bandolerismo. Pero la lucha de las que comenzó en la Segovia se ha extendido a la mitad del país, a 8 departamentos, de los 16 departamentos del país. Entonces, en este caso, Sandino prácticamente representa ese pensamiento liberador, pero también es posible hacerlo. No es casual que los barbudos guerrilleros del 26 de julio, que logran derrotar a un ejército profesional de Batista en el 59, llevaran la bandera rojinegra también, ¿verdad? Y emplearan algunas tácticas, como el Hictar Run y el sistema de las emboscadas. Pues, la emboscada que es fundamental en la guerra de Vietnam. En la guerra, sí. Irregular. En la lucha irregular es determinante. Sí. Determinante. Sí. Es decir, de Sandino está por un lado de su pensamiento, pero también está por el otro lado la escuela que significó la lucha antiintervencionista del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Sí. Porque eso es escuela. Y eso se estudia en las academias militares. Hoy día, a nivel del mundo. Muchas de las tácticas que emplea, de contraguerrilla, que empleó el ejército ya norteamericano, tiene que ver, ya hubo casualmente la derrota de ellos no habían tenido una experiencia luchando contra las tácticas que utilizó Sandino. Ellos habían logrado derrotar a los gavilleros, ellos habían logrado derrotar a los cacos en Haití, gavilleros en Dominicana, cacos de Haití, ejércitos de liberación, y lograron manejarlos como bandidos. Pues. En el caso de Sandino fue diferente. Sandino empleó toda la inventiva, pues logró, como quien dice, derrotarlos militarmente. De 515 combates, solamente hay una decena de combates perdidos. Y de gente que fue asesinada, civiles y todo eso, pero en el campo, en el terreno del combate, fueron derrotados los norteamericanos y la Guardia Nacional. Por eso es que se recurre al asesinato. Tratan de evitar un confrontamiento nuevo, una guerra civil. Se recurre al asesinato de Sandino. Su pensamiento incluso quedó dentro de Nicaragua y, como sabemos por una historia reconocida, fue recogida por nuevas generaciones de revolucionarios y prácticamente el modelo revolucionario del 1972 al 80, prácticamente diríamos, fue fuertemente influido por Sandino. Y ese pensamiento se permite recogerlo más tarde, porque años más tarde, no es inmediatamente después. Es decir, porque ¿qué pasa? Que Sandino y los miembros del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional no solamente fueron asesinados, sino que fueron perseguidos y diezmados con un salvajismo y una crueldad enorme, con el fin de aniquilarlos, de desaparecerlos, de arrasar cualquier vestigio que hubiera de ese Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Sandino. Sin embargo, su pensamiento trasciende ese tiempo, trasciende la frontera, y me parece que esa es la universalidad que logra Sandino con su lucha entre el 26 y el 33, que es recogida a nivel internacional. Ahí tenemos, es decir, se puede mencionar desde Froilán Turcio, por ejemplo. La divulgación del pensamiento de Sandino por parte de Froilán fue muy importante. Reanimó la visión de América, pero de esa visión incluso que estaba en ese momento radical. Ahora, la nueva generación que recoge el pensamiento de Sandino en Nicaragua sí adopta, pasa por otra escuela, que es la segunda experiencia de la cual hemos hablado, la escuela socialista, pero retoman del pensamiento de Sandino desde una visión científica. Es decir, que la experiencia de esa escuela que tuvieran con los socialistas les sirvió para retroalimentar el estudio de la realidad nacional. Que sería bueno, digo, seguir profundizando en eso, para incidir dentro de la cultura política de Nicaragua, como pensamiento. Porque aún dentro de los niveles de que se maneja la situación aquí en Nicaragua, la tendencia de conocer, como se dice, al santo y la limosna, ¿verdad? Al santo y la limosna, es decir, en este caso, si se desconoce al partido que fue el que lo llevó el que lo utilizó como símbolo, el referente de Sandino no es solamente para ese partido, sino para todos los nicaragüenses de distintas ideologías. Ese pensamiento nacional que hay, centroamericanista, unionista, antiimperialista, autonomista,
libertario social. Es la perspectiva que él plantea de esa sociedad libre. Bueno, depende cómo lo interpreta uno y el otro, ¿verdad? Pero bueno, ¿libres de qué? Sí. Él te deja eso explícito, pues libres de la explotación, libres del dominio imperialista, una Nicaragua soberana. Eso debiera ser un pensamiento nacional que debiera de estudiarse. Así es. Así como se estudia Darío en Argentina, así como se estudia Bolívar en Venezuela. Así es, así es. Quiero agradecer, doctor, que ha estado con nosotros. Sí, muchísimas gracias a tu persona en esta nueva dimensión de Sumando Vigores. Sumando Vigores. Sumando Vigores. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía.